Señor, porque tú reinas de un extremo del mundo al otro, de un extremo del cielo al otro. Porque tú eres soberano, Señor, fuente de gracia, de vida y de salvación. Gracias porque hemos podido adorarte en espíritu y en verdad. Y tu presencia ha sido notoria entre nosotros en esta mañana. Por eso nuestra alma te alaba, te exalta y te adora, mi Dios. En Cristo. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Seguimos con esta serie donde estamos tratando los distintivos o principios de nosotros como cristianos bautistas. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Primero a los Corintios 11, 23. Dígame cuando tenga ahí la escritura. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. Le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos siguen a través del internet. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida, de acá de Pembroke Pines, una iglesia accesible a toda la comunidad de Broward, Miramar, South Ranches, e incluso para los que viven en Hialeah, cogiendo ahí los Okeechobee, solo 15 o 20 minutos están con nosotros. Y hay muchos de ellos aquí también. 1 Corintios 11, 23, ¿y a todos? Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber comido, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Señor, ilumínanos con el poder de tu Espíritu y guíanos para exponer tu palabra. Dependemos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor, junto con el bautismo, es una de las dos ordenanzas sostenidas por los cristianos bautistas. De hecho, por la mayoría de las iglesias evangélicas. ¿Cuál es nuestro distintivo al respecto? Que creemos que ella es un memorial, es una celebración de acción de gracia que se realiza de forma conmemorativa. O sea, no creemos que es la repetición del sacrificio de Cristo. No creemos que Cristo se hace real o presente transformando el vino y el pan en cuerpo y sangre de Cristo, porque eso no lo enseña la Escritura. No creemos que se esconde detrás del pan y del vino, como otros alegan. Y no creemos que Cristo se hace presente místicamente en el pan y el vino, aunque sí creemos que Cristo se hace presente entre nosotros cuando en un mismo espíritu, al entrar en comunión, participamos de esta ordenanza. La Cena del Señor es una ordenanza dada por Cristo y dada a la iglesia, y esto es muy importante. La iglesia, en virtud de la autoridad divina que tiene para representar a Jesús al hablar y al actuar en su nombre, según Mateo 16, 18 al 19, es poseedora de las llaves del reino de Dios y por eso ministra las ordenanzas de Dios. Debido a ello, creemos que es a la iglesia a quien Cristo le ha dado la autoridad para ministrar la Cena del Señor a los creyentes. Si vamos a hablar de la cena, tenemos que ver en primer lugar el significado de esta. Cuando vamos a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad en toda cuestión de fe, de práctica y conducta, descubrimos que la cena es un acto conmemorativo y simbólico, en el cual los cristianos, a imitación de la Pascua judía, recordamos con acción de gracias las obras redentoras de Dios operadas en el creyente por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo, y proclama su segunda venida para introducirnos en el reino consumado de Dios. Recordemos que
esta celebración tiene sus raíces en la Pascua judía. ¿Por qué decimos que es un memorial? Porque cuando vemos la celebración de la Pascua judía, nos encontramos con que Dios instituyó que una vez al año el pueblo de Israel se reuniera para comer toda una cena prescrita, que no vamos a entrar en estos detalles, y esta comida era un acto conmemorativo que hacía recordar cómo el Dios de los cielos había intervenido en favor del pueblo, liberándolo de la opresión y la esclavitud que sufrían en Egipto. O sea que la Pascua era una conmemoración, un recordatorio. ¿Y qué es un memorial, conmemoración o recordatorio? Es traer al presente el recuerdo de una vivencia o acción de Dios en el pasado en favor del acto liberador. Esa era la Pascua. Con la cena, el Señor va a dar por inaugurado el nuevo pacto. Y ya la iglesia no va a celebrar una liberación de una esclavitud en Egipto, sino una liberación más sublime. Va a celebrar y recordar cómo por medio de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor liberó a los creyentes de la culpa del pecado y de la muerte eterna, llevándole a vida eterna y conduciéndole en este peregrinar hasta la nueva tierra prometida, que es la nueva Jerusalén, o el reino consumado de Dios. Entonces, en la cena nosotros recordamos el precio de nuestra salvación. Recordamos cómo Dios nos redimió, cómo entregó a su Hijo Jesús y cómo éste ofreció su cuerpo en la cruz y derramó su sangre para que pecadores como nosotros pudieran tener esperanza de la vida eterna. Por eso cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, lo hacemos para recordar la gran obra de Dios. ¿Que cuál fue? Nuestra redención adquirida por medio de Jesucristo. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 11, en el verso 26, la Biblia dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiendo esta copa, haciendo alusión a la institución de la cena hecha por Cristo en los evangelios poco antes de su muerte, dice el apóstol Pablo, quien habla y enseña tras haber recibido por tradición de esta enseñanza, como dice el verso 23, él dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que es un recordatorio y es una proclamación de la cena del Señor. Ahora, si usted va al versículo 24, después que en el 23 Pablo dice: yo recibí del Señor, en griego esta frase es: a mí se me transmitió y yo se lo transmito a ustedes. Es lo que quiere decir: lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y está recordando lo que dice el Evangelio. Mire el verso 24: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Estas son las palabras de Cristo. Dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y acto seguido, en tono imperativo, le dice a los creyentes: haced esto. O sea, esto de tomar y comer, háganlo como en memoria de mí. O sea, recordando lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz y al resucitar, para redimirte de tu pecado y darte el don de la vida eterna. Si usted va a los evangelios, va a encontrar estas mismas frases. Por eso es que creemos que la cena del Señor es un recordatorio, es un memorial. Y por tanto, siendo que nos invita a recordar la muerte y resurrección de Cristo, en ese momento los 5 sentidos nuestros como cristianos tienen que volar a la escena del Calvario y meditar en la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, el flagelo de Cristo, la cruz de Cristo, los clavos atravesando sus manos, la lanza atravesando su costado, la corona de espinas, todo el dolor que había ahí,
Porque todo ese sufrimiento fue para anular el acta de los pecados que eran contrarios contra ti y que te sentenciaban a muerte, que gracias a ellos usted fue salvado. Su culpa fue expiada. Por eso la cena del Señor es el momento, un momento sublime. No es el momento para estar conversando ni estar esperando a ver y entretenidos. Es el momento de estar meditando, de reflexionando. También es visto como una Eucaristía, como una acción de gracias, porque la reflexión de la pasión de Cristo en favor tuyo para expiación de tu culpa debe conducirte a decir: Dios, yo no merecía esto. Dios, yo no merecía tanto amor. Yo no merecía que Él sufriera lo que me correspondía sufrir a mí. Y volcarte en acción de gracias. Señor, gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme con tu sangre. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por la vida eterna. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por levantarte victorioso de entre la tumba, porque fue ahí donde Él derrotó a la muerte y el pecado. Y se hace patente la realidad y la anunciación de que usted puede vivir con la convicción que a la final trompeta los muertos resucitarán y usted irá con el Señor. La cena nos invita a recordar el Evangelio. Es una encarnación del Evangelio. Igual que el bautismo. En el bautismo, ¿qué decimos? Moría el viejo hombre y resucitó al nuevo. En la cena, ¿qué recordamos? Cómo yo morí al viejo hombre y vine a ser nueva criatura en virtud del sacrificio de Jesús. Por eso la cena tiene que ser un momento sublime de meditación, de acción de gracias. Y debe de estar acompañada por una devoción y adoración personal en oración tuya y de todos en comunión. Mi amado hermano en el Señor, la cena es de alguna manera la nueva Pascua, o podríamos decir la Pascua cristiana. Si usted va ahí mismo en 1 Corintios, unos capítulos antes, capítulo 5, versículo número 7, dice la Biblia: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Qué hacía el judío cuando comía la Pascua? Recordaba cómo fue liberado y lo recordaba como sacrificando un cordero inocente y comiéndolo. Cristo, nuestra nueva Pascua, es nuestro Cordero de Dios que ha quitado tu pecado y mi pecado. Y participamos de esta Pascua cristiana cuando comemos pan y vino, que fue la manera instituida por Él. El banquete de nuestra victoria, que es una anticipación del banquete celestial. Mi amado hermano en el Señor, esta Pascua puede ser celebrada o recordada cada vez que la iglesia así lo disponga en su autonomía. El verso 26 de 1 Corintios 11 nos dice: todas las veces que comieres este pan, y deja abierto para que la iglesia del Señor celebre la cena cuando ella quiera. Esta es la diferencia con la Pascua judía, que la hacía una vez al año. La iglesia del Señor lo puede hacer todas las veces que lo estime conveniente. De hecho, permítame decirle que bíblicamente hablando, la costumbre no era hacerlo el primer domingo de cada mes. La costumbre era hacerlo todos los domingos. Porque yo quiero que usted piense en esto. ¿Qué es lo más importante en todas las cuestiones del Evangelio? Lo central, lo más sublime, ¿no es la muerte y resurrección de Cristo? ¿No es esto lo que predicamos? ¿No es esto el Evangelio? Entonces, ¿por qué algunos han desarrollado la idea de que es que si lo haces todos los domingos se vuelve muy ritual? Hermanos, no es ritualismo, es una ordenanza. Entonces, ¿sabe qué? No vamos a leer la Biblia todos los domingos porque es ritual. No vamos a predicar todos los domingos porque es ritual. El domingo que viene no vamos a cantar alabanza porque siempre cantamos alabanza y es muy ritual.
Y la pregunta es si el momento en el cual recordamos y viene Cristo con toda su pasión, muerte y victoria de la tumba, es la cena del Señor. Yo creo que debía de ser la celebración continua de la iglesia y la más grande. Qué lamentable es que hacemos énfasis en celebrar todo tipo de fiestas y todo tipo de programas y actividades especiales, que si Navidad, que si Semana Santa, que esto, que y lo otro, y no hemos acabado de asimilar que la celebración más grande y ordenada por Cristo a la iglesia no es otra que el recordatorio de su muerte y resurrección. ¿Usted tiene dudas de que la iglesia lo hacía todos los domingos? Hechos 27. Vaya ahí, por favor. No se salga del 1 Corintios. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Qué día resucitó el Señor? Domingo. El domingo vino a ser para el cristiano el día de recordar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y así como los judíos comían aquellas hierbas amargas para que los hijos preguntaran ¿por qué comemos esto? Y los padres pudieran decirle porque estábamos cautivos y Dios nos liberó. De igual manera, al recordar la muerte de Cristo, cuando partimos el pan y bebemos la copa y nuestros hijos pregunten ¿por qué comemos esto? Poder decirle porque el cuerpo de Cristo fue entregado y su sangre fue derramada. Por eso es una proclamación del Evangelio. Para que cuando llegue el inconverso a la iglesia y vea que nosotros comemos este pan y bebemos esta copa y ellos preguntan ¿por qué hacen eso? Poder decirle porque estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuándo se reunían ellos? El primer día de la semana. Buen pasaje para los adventistas. Miren lo que dice. ¿Reunidos quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros, los cristianos. Y aquí dice el propósito por el cual los discípulos se reunían era para partir el pan. Y la frase partir el pan, si usted va a Hechos capítulo 2, verso 42, se dará cuenta que es una expresión utilizada para referirse a la cena del Señor, el partimiento del pan. O sea que los discípulos el domingo se reunían con este propósito, recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. De tal manera que no sería nada inaceptable si cada domingo nosotros celebráramos la cena del Señor. Y de hecho soy de los que creo que así debe de hacer. Pero también está la prerrogativa de que la iglesia en su autonomía puede decidir con qué frecuencia hacerlo. A similitud de la Pascua judía, la cena del Señor es parte de la acción de gracias para los que vivimos en el nuevo pacto. Y es un acto conmemorativo y memorial, como ya dije. Es conmemoración, ha de hacerse y practicarse hasta la segunda venida de Cristo. O sea que no hay justificante para no celebrar la cena del Señor. Volvemos a 1 Corintios 11, pero esta vez al verso 26. Y miren lo que dice la Escritura. De manera que si un miembro así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay iglesias que no celebran la cena. Eso es un error. Porque ha sido ordenado que la celebración, la iglesia la mantenga hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque este recordatorio trae la vivencia del Calvario a la mente y al corazón del creyente una y otra vez. Y cuando llega el momento de reflexionar y examinar tu vida espiritual para saber si participar o no, ahí es donde tú te enfrentas a la cruz una vez más y puedes decir, qué necio he sido. He vivido desordenadamente. Sin embargo, mira todo lo que Cristo hizo por mí. Por eso la cena es un llamado a comunión que implica una reflexión. Es una representación de la comunión que los cristianos tienen con Cristo y con su cuerpo, la iglesia. Por eso también es llamada la comunión.
Cuando hablamos, puede usarse el término la mesa del Señor, partir el pan, la acción de gracias o la comunión. Esta comunión es simbolizada al participar del pan y el vino, el uno símbolo representativo del cuerpo de Cristo y el otro de su sangre, o sea, el vino de su sangre, derramada por el perdón de los pecados. Dice el verso 26 al 29, ahí en 1 Corintios 11, todas las veces que comiere este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿de qué será culpable, hermano? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí está la simbología, el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir ¿qué? El cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y en los evangelios, cuando usted va a Mateo 18, a Lucas 17 y otros pasajes, también Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, hagan esto en memoria de mí. O sea, el pan es símbolo del cuerpo de Cristo y la sangre, el vino es símbolo de su sangre. Cuando el cristiano participa del pan y el vino con fe, y esto es importante, porque si bien no creemos que el vino se convierte en sangre, ni el pan se convierte en cuerpo literal de Cristo, ni que uno está escondido detrás del otro, ni de que Cristo se hace presente en ellos místicamente, eso no significa que Cristo no está presente entre nosotros durante este tiempo de comunión. Por eso es que decimos que cuando el cristiano participa del pan y el vino con fe y en el espíritu memorial adecuado, o sea, con meditación, reflexión, introspección, dando gracias por el sacrificio que expió su culpa, que es el de Cristo en la cruz, el pan y el vino cumplen con su objetivo como ilustraciones visibles de la verdad del Evangelio que creemos y que predicamos, ayudándonos así a tener una comunión única con Jesús y con los hermanos en la fe, de tal manera que al comer del pan y al beber de la copa, estamos comiendo y bebiendo cuerpo y sangre de Cristo simbólicamente hablando. Porque entramos en comunión al participar todos de lo mismo. En esta comunión los cristianos renuevan su juramento de seguir a Jesús y su intención de vivir esta comunión plena con Él y con los otros hermanos. La iglesia de Corintios era una iglesia muy desorganizada. Y uno de los problemas que tenía es que aparecer algunas hermanas se adelantaban a todo y se tomaban el vino de la Santa Cena y se emborrachaban. ¿Sí? ¿Se imagina usted las hermanitas de aquí? La hermana decía, vamos a llegar a las 9 de la mañana y se echaban todo el vino. Y a la hora de la cena, ¿cómo estaban las hermanas? Borrachas. Eso estaba pasando. Ellos tenían una comida que se llamaba la comida ágape y se comían todo también. Las hermanas de esta iglesia eran tremendas. No aprendan eso, claro, porque después se les regaña en la Biblia. Miren lo que dice. Miren lo que dice. 1 Corintios 10, 16. Presta atención. La copa de bendición que bendecimos, esa copa que tomamos y que debe de ser bendecida, el pastor la debe ¿qué? Bendecir. Bendice, Señor, esta copa. ¿Qué dice? Hace una pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Lo es o no lo es? Lo es. Cuando bendecimos y comemos el pan, estamos comulgando con Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Ciertamente lo es. Dice el 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. O sea que cuando comemos la cena, estamos participando en comunión con Cristo
y entre nosotros. Por eso, unos versículos anteriores, cuando se está poniendo orden al culto, dice: espérense a que estén todos juntos, porque sé que algunas hermanas se adelantan y se lo comen todo y se emborrachan, algo así dice. La comunión, por eso no puede ser individualista ni particular, sino cuando está toda la iglesia, ¿qué? Congregada. Y si todos estamos reflexionando en lo mismo, ahí hay comunión. Capítulo 11, versos 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, escucha lo que estaba diciendo: no os alabo. Oiga, Pablo es tremendo, en esto no te alabo. Oiga, la iglesia de Corintios tenía pocas cosas en las cuales alabarme. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, no puede haber división porque se espera que haya comunión. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que haya comunión. Amén. Ahora tenemos que hablar de la manera de celebrar la cena del Señor. La Escritura nos enseña que la cena del Señor debe de servirse y conmemorarse con una bienvenida y una advertencia. En cuanto a la bienvenida a la mesa del Señor, todo creyente que haya sido bautizado bíblicamente y esté llevando un estilo de vida a plena comunión con Dios y su iglesia, y que no esté en disciplina eclesiástica, es invitado a participar de la mesa del Señor. Quienes cumplen estos requisitos pueden acercarse. Dice el verso 28 de 1 Corintios: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esta bienvenida debe venir acompañada de una invitación a la reflexión y autoexamen que le permita al creyente discernir si es apto o no para participar de la mesa del Señor. Por eso la invitación demanda un tiempo donde el creyente pueda orar, autoexaminarse, reflexionar, tener un espacio para reconciliarse con Dios y reconciliarse con su hermano si ha cometido alguna falta. Dice el verso 28 de Corintios 11: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, no comas sin antes haberte probado. Y mira el verso 31: si pues nos examinásemos, o sea que exige un examen, autoexamen, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. A veces he visto en iglesias que la cena del Señor es un tiempo muy efímero. Repártanlo. Comamos, bebamos, ya vámonos. Y no, porque es como que a la carrera. Y en algunas incluso, hermanos, aquí tienen, llévenselo y luego se lo toman. No. Es un tiempo muy solemne, sublime y especial, de acción de gracia. Mis queridos hermanos, en segundo lugar tenemos la advertencia con respecto a la mesa del Señor. La Escritura prescribe que la mesa del Señor debe de ser cuidada. Si bien todo creyente que reúne los requisitos bíblicos son invitados a participar de la mesa, también es importante saber que esto no implica aceptar a la participación de cualquiera en la mesa del Señor. Aquellos que están bajo disciplina eclesiástica o que están llevando un estilo de vida desordenado, disipado, los que son poco o nada comprometidos
y a los no autorizados se les debe prohibir participar de esta ordenanza. O sea que no es una comunión abierta a todo el mundo. ¿Por qué? En primer lugar, porque esto honra a Dios. En segundo lugar, porque del cuidado pastoral mismo de la persona que anda desordenada, por el bien de la misma persona. Cuando el pastor o los diáconos te dicen, usted no te está negando una bendición, te está otorgando una bendición, te está cuidando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. De tal manera que cuando se te niega, se te está protegiendo del juicio de Dios. Y esto es tan serio y es tan terrible que la Biblia llega a decir que por causa de algunos comer indignamente de la cena del Señor, algunos habían enfermado e incluso otros se habían muerto. Miren cuán peligroso es. No es bueno. Miren el verso 27 conmigo. Cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice ahí. Ahora vamos al 29 al 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que, hermanos, y debilitados entre vosotros. O sea, comer indignamente trae enfermedad, trae debilitamiento espiritual y físico. Y muchos duermen. Y cuando habla de que muchos duermen, no se refiere a los hermanos que se quedan dormidos en el culto. Se refiere a la muerte. A que han muerto por causa de esto. Por eso, el creyente tiene que reflexionar en lo que está haciendo. Los elementos de la cena del Señor. Bueno, los elementos instituidos por Cristo son dos: el vino y el pan. ¿Cómo tiene que ser el vino y el pan? Los cristianos siempre andan peleados que si puede tener levadura o no tiene que tener levadura. Miren, hermanos, cuando Cristo tomó pan y vino, eran sin levadura porque ellos estaban en la Pascua. En 1 Corintios no dice nada de esto. La Biblia no prescribe cómo tiene que ser el pan ni cómo tiene que ser el vino. Si lo queremos hacer sin levadura, adelante, no hay ningún problema en ello. Y si vives en un país con mucha escasez, probablemente el pan no tenga levadura tampoco. Así que a donde quiero llegar es que lo importante es el memorial, no la sustancia en sí. Por ejemplo, en mi país no hay uvas. Eso no existe en mi país. Y por tanto, nadie hace vino de uvas. Si vamos a esperar a tomar la Santa Cena con vino de uvas, nunca la podríamos tomar. ¿Qué hacemos? Lo tomamos con un vino de arroz que tiene alcohol como caramba. Cuando usted lo toma, se sale de ahí eléctrico. Pero pastor, es que Jesús usó vino de uva, pero la Biblia no dice que el vino tiene que ser de uva. También en algunos círculos existe toda una teoría que si es mosto, que si es uva exprimida. Mire, déjeme decirle algo, vino es vino y la uva, aunque usted la exprima, al poco rato va a estar fermentada. Así que, por una cuestión de salud, de bien, muchas iglesias utilizamos el puro fruto de la vid, que es lo que usó Jesús durante esta celebración en la Pascua y por lo tanto se vuelve admisible. Lo importante es el significado que tiene el pan y que tiene el vino. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo, del cual debe participar el ministro y todo el pueblo congregado y calificado para ello. La Biblia prescribe cómo se come el pan. Vamos al capítulo 11, verso 23. Mire lo que dice, capítulo 11, verso 23. Yo recibí del Señor, la palabra recibí en griego es como se me transmitió, como tradición. Por tanto, es una forma transmitida por tradición.
lo que asimismo ha enseñado. El Señor Jesús la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Toma el pan. Y después que toma el pan, verso 24, ¿qué hay que hacer? Dar gracias. O sea, gracias Señor por este pan. Lo partió, partirlo, fraccionarlo para repartirlo. Lo partió. Y dio la orden, tomad, comed, hágalo en memoria de mí. En otros versículos ya vimos ahorita que debe de hacerse con acción de gracia y habla de bendecir el pan y bendecir la copa. Igual ocurre con el vino. Si usted lee los versículos siguientes, habla de tomarlo, dar gracias, bendecirlo, repartirlo y comer y tomarlo todo en memoria del Señor. Ahora, con el vino quiero aclarar algo. Algunas iglesias solo dan el pan, pero el vino solo se lo toma el que está guiando, el sacerdote, el pastor o como quiera llamarle. Pero lo que vemos en la Biblia, verso 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, es una instrucción de que todos los creyentes deben participar tanto del pan como de la copa. Por eso ofrecemos el pan y ofrecemos también la copa en memoria del Señor. Y concluyo con ello el lugar de la celebración, muy importante. Siendo que la cena del Señor es una ordenanza dada a la iglesia, solo debe de ser comida en la iglesia, pues solo en el seno de la iglesia se puede recordar y tener comunión plena con Cristo y su cuerpo, la iglesia. Ya leímos 1 Corintios 10. Por tales motivos, creemos que la cena no debe de ser celebrada de forma privada o particular, o en cualquier reunión extraoficial de la iglesia. Una célula, un grupo de oración, no, el hospital, la boda, no. La cena solo se debe de celebrar cuando están todos los santos que componen la iglesia presentes en el culto público de la iglesia. ¿Saben ustedes que hay iglesias ahora que están promoviendo el que usted celebre la Santa Cena usted mismo todos los días en su casa? Porque eso es alimento del alma. No, eso es un error. O las cenas privadas, lo que le llaman las misas privadas. No. La cena es un memorial dado a toda la iglesia. Por eso solo se celebra en la iglesia. Cuando hay una reunión de varias iglesias juntas, no debemos celebrar la cena, porque ese no es el lugar de la iglesia reunirse para ello. ¿Amén? Entonces, como memorial que es, todo creyente ha de participar con dignidad en comunión con Dios y con sus hermanos en la fe. Amén. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra y ser guiados en su exposición. Ahora rogamos que lo aprendido pueda ser llevado a la práctica con seriedad y la dignidad que tú mereces en Cristo. Amén.